Buenas tardes. En nombre del Tecnológico de Monterrey, reciban la más cordial bienvenida a la presentación del libro Derecha. Este evento forma parte del programa cultural de la 32ª Feria Internacional del Libro de Monterrey 2024. Para esta presentación tenemos el honor de contar con la presencia de Álvaro Delgado y Alejandro Páez. Ando norteado, porque ando en el norte, yo creo. Gracias, ahora sí nos dieron un salón más amplio. El año pasado, ustedes lo recordarán, o muchos de los que asistieron, tuvimos que dividir en dos la presentación de izquierda, hace exactamente un año. Ahora, gracias una vez más por asistir esta tarde aquí en Monterrey a la presentación. ¿No se oye? A ver, no se escucha, me dicen. Ahora sí. Bueno, me voy a acercar el micrófono. Bueno, les decía yo que hace un año tuvimos que dividir en dos la presentación de izquierda. Ahora, quizá porque es un libro de la derecha, que en Monterrey tiene uno de sus principales sedes, pues nos prestaron un auditorio más grande. Y qué bueno que sea así. Nos va a dar oportunidad de hablar un poco más amplio con ustedes, porque el año pasado lo dividimos 25 minutos una parte, 25 minutos la otra. Muchas gracias una vez más. La verdad es que estábamos nerviosones porque pensamos que podría no haber asistencia. Alejandro todavía estaba, cuando entramos a Cintermex, a estas instalaciones, estaba dudoso y le dije, aunque sean 5 personas, 3 personas, con mucho gusto nos reunimos. Y la verdad siempre es muy gratificante encontrar en una área metropolitana como la de Monterrey una respuesta como esta. De manera que muchísimas gracias por asistir a la presentación, la primera en realidad que hacemos de que es nuestro más reciente libro y que compone una trilogía, un libro totote. Es el tercer libro de la trilogía que concebimos desde el 2022, cuando salió La disputa por México. El año pasado, Izquierda, y teníamos que rematar o completar esta trilogía con un libro que documenta también de manera exhaustiva, amplia, rigurosa, lo que hoy sigue siendo, a pesar de todo, un proyecto de nación que representa los intereses de las oligarquías en México. Derecha. Es un libro del que nos sentimos muy orgullosos, Alejandro Páez Varela y su servidor, porque como en el caso de Izquierda, nos adentramos en este proyecto de décadas, de siglos, como es el de la derecha, 3 siglos del México independiente, que explican por qué la derecha en México se volvió un proyecto tan consistente, tan contundente, y por qué gobernó tantas décadas en México con varios disfraces inclusive hasta progresistas, disfraces inclusive de izquierda, y sobre todo ese centro del que nadie se quiere hacer responsable, y el centro siempre ha sido derecha, como ustedes lo van a advertir en este libro. Entonces, muchas gracias por darnos la oportunidad el día de hoy de estar ante ustedes, y pues le voy a dar paso a Alejandro para que pues fundamentalmente establezcamos un diálogo, si a ustedes les parece, más que venir nosotros a tirar un rollo, pues nos importa mucho escucharlos, saber cuáles las inquietudes que tienen, no solamente de derecha, sino también de izquierda. Así es que gracias una vez más, muy buenas tardes.
Bueno, si, si me alcanzan a ver sentado, no me alcanzan a ver allá atrás sentado, ¿verdad? Pues de pie entonces. Muchas gracias por el recibimiento. Dice bien Álvaro que yo dije, oye, ¿sí le avisamos lo suficiente a la gente que íbamos a venir para acá o no? Y siempre tuvimos esa duda de si habíamos hecho con suficiente énfasis el anuncio de que veníamos a Monterrey. Entonces yo dije, Alejandro, pero si tú no lo hacías o no hacíamos el suficiente énfasis, los colegas periodistas de Monterrey, la radio, la televisión, todos anunciaron que veníamos, claro, sí. Sí, ¿no? Es el tipo de prensa que tienen ustedes acá, ¿no? Bueno, ya saben ustedes que pues dependemos básicamente de ustedes, de la manera en que ustedes promocionan lo que hacemos. Dependemos de que ustedes nos vean, dependemos de que ustedes vengan, asistan, estén aquí. De eso es de lo que dependemos y pues nos sentimos muy orgullosos de no depender tampoco de la prensa. Miren, ya este año, ya de plano le dijimos a la editorial que no íbamos a dar ni una sola entrevista. Qué bueno, porque ni siquiera nos la han pedido. Entonces ya nos salvamos de gastar en eso. Pero no perdemos tiempo. La verdad sabemos perfectamente que es un poco es el medio y también el tipo de proyecto que nosotros tenemos. Y nosotros nos sentimos muy a gusto siempre y cuando estemos así. La verdad, ustedes hacen siempre lo que somos, ustedes son lo que nosotros somos, así que pues siempre muy, muy agradecidos. ¿Qué es este libro? ¿Qué es Derecha? Bueno, Derecha creo yo que es un proyecto mucho más, este libro es un proyecto más exhaustivo incluso que Izquierda. Es un proyecto más robusto y también nos están aplaudiendo de aquel lado, ¿eh? Bueno, es un proyecto más robusto porque la derecha es en sí misma una forma de gobierno, es una manera de pensar. La derecha han sido todos los poderes y lo tienen todo, casi todo. En México la derecha ha logrado incluso engañar a millones y millones de mexicanos de que pues no es necesario un proyecto como el de la izquierda, porque pues en el centro estamos todos muy a gusto. Y bueno, tan así que en los últimos 30 años vivimos una especie de romance con las elecciones, vivimos una especie como de romance, nos ponían monitos para elegir y nosotros elegíamos monitos y luego esos monitos nos gobernaban. Y parecía que esa era la idea de que no se repartiera absolutamente nada, que no hubiera absolutamente ningún cambio, pero que tuviéramos elecciones y que con eso fuera suficiente. Y luego se les atravesó un tipo por ahí, un tipo macuspano, se les atravesó en el camino y mocos, ¡pum!, que les cambia la ecuación. Eso es lo que ha pasado en los últimos años. Y cambia y transforma y evoluciona y estamos quizá frente a algo que pudiera ser, sí, en efecto, un cambio de régimen. O sea, sí estamos frente ya a la posibilidad de que se dé una ruptura rotunda, definitiva, porque ¿qué es la oposición ahora mismo? ¿Qué es la oposición en México? ¿Qué es la derecha mexicana? Bueno, la derecha es un proyecto mucho más amplio, pero ¿qué es la oposición en México? Bueno, pues es un proyecto que se viene desbarrancando y que ha terminado de desbarrancarse en estos pocos años. Queremos establecer un diálogo con ustedes, queremos preguntarles a ustedes, queremos que más bien que ustedes nos pregunten a nosotros y poder responder a sus inquietudes. Por eso simplemente cierro esta presentación de que Derecha sí es un proyecto que no está dormido. Eso sí se los dejo con mucha claridad. La derecha es un proyecto muy hábil, muy poderoso, muy poderoso. Tanto que aquí en Monterrey y en todo el estado, en Nuevo León, pues es la derecha la que está en control de todo, ¿no?
Samuel es la derecha, Movimiento Ciudadano es la derecha, todo lo que huela centro siempre va a ser derecha. Esa habilidad que tiene de camuflarse, de vestirse, de arroparse de otras cosas. Entonces, cierro con esto, no es que no piensen ustedes que la derecha como proyecto partidista está en una crisis, pero la derecha nunca está en crisis. Entonces, con eso cierro y agradecido siempre de que estén aquí, agradecidos los dos de que estén ustedes esta tarde aquí. Muchas gracias. Gracias. Por supuesto, ojalá que alguien nos auxilie para pasar el micrófono. Procuramos que siempre compartamos de la izquierda, y que sea una mujer. Vale, entonces, una pregunta por allá, entonces de la izquierda. Si levantan mano una mujer, perfecto. Allá Gracias. Está. Sí, de izquierda para acá. Entonces, vale. Mira. Va. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo nací en un país de Europa, Bélgica, y por culpa del señor que está ahí a mi lado, que fue a estudiar allá y me trajo de recuerdito, tengo 52 años de vivir aquí. Yo llegué a los 25 años y no había visto un pobre en mi país, bueno, dos. Una señora que tenía problema de mente y un señor que cuando se muere encuentran un titipuchal de dinero debajo de su colchón. Cuando yo llegué aquí y que me enfrenté a la pobreza, me cayó terriblemente mal, me dolía, me daba tristeza. Y empecé a ver un sexenio, 2 sexenios, 3 sexenios, y ahí llegaban los sexenios y no cambiaba las cosas. Hasta que empezó en el 2006 a haber un señor que empezaba a decir primero los pobres. Y ese señor, pues yo lo empecé a oír, y ese señor nunca cambió y ayudó a cambiar la pobreza y abajó la pobreza. Cuando le roban la elección, lloré, pero en el 2018 lloré de emoción. Yo no voto, no puedo votar porque no me he naturalizado. Y yo creo que el lunes voy a llorar de nostalgia y el primero voy a llorar porque va a llegar una mujer. Quiero agregar algo, los veo todos los días. Estoy muy feliz de ver que ustedes dan oportunidad a jóvenes de trabajar con ustedes, es muy importante. No cambien, por favor, porque ustedes dicen las cosas buenas y también de repente las cosas que no son tan buenas. Eso es muy importante para todos nosotros. No vayan a cambiar, porque si no los abandonamos. Gracias. Gracias. A estas alturas, siendo ya estos dos señores cincuentones, yo soy su mayor, pero a estas alturas, siendo además, como somos ya lagartijas muy apedreadas, cambiar resultaría ir en contra de nuestra propia naturaleza. Pero, por supuesto que, como todo en México, todo está sujeto a la discusión y a la revisión de los mexicanos, incluyendo nuestro oficio como periodistas que somos. Todo está a revisión, incluyendo naturalmente cuando cometemos una estupidez, cuando nos equivocamos. El asunto no es que pensemos diferente, incluyendo entre medios y periodistas. El asunto es si tenemos un compromiso con la verdad
o no. Y eso es lo que también está a discusión en México en el trabajo de los periodistas y de los medios. Así es que lo que un periodista o un medio construye es credibilidad. Si se equivoca, efectivamente se derrumba esa credibilidad, construida a veces con años. Y procuramos ser muy consistentes, congruentes, profesionales. Muchas gracias. Gracias. Sí, bueno, ¿se escucha? Sí. Buenas tardes, estimados periodistas. Un gusto de verlos aquí. Buenas tardes a todo el público. Mi nombre es Alicia Ledesma. Soy maestra jubilada aquí en Nuevo León. Opino que la derecha del país, de nuestro país, es la responsable de que el índice de criminalidad haya aumentado tanto durante el gobierno de López Obrador. Creo yo que todavía en estos días van a continuar y tal vez en el siguiente sexenio. Esa es mi percepción. ¿Cuál es la opinión de ustedes? Gracias. A usted, muchas gracias. Gracias. Pues mire, no sé si específicamente el aumento de los últimos días y semanas de la violencia en el país, sobre todo en Sinaloa, tenga que ver específicamente con una operación, digamos. Aunque hay razones para pensar, Sinaloa estaba muy tranquilo y de repente va y mete la mano Estados Unidos ahí y ya ve lo que está pasando, ¿no? Tampoco se chupa uno el dedo. Eso lo saben hacer y lo saben hacer muy bien. O sea, tampoco es que, pues como que de repente estaba muy tranquilo Sinaloa y luego se mete la DEA o se mete, habían dicho que el FBI, y luego desestabiliza toda esa región y ahora hay una serie de matanzas. Bueno, pues sí hay razones para pensar lo que usted dice. Pero yo creo que detrás en realidad de la violencia que hemos vivido en los últimos años, pues hay un problema estructural. Yo me acuerdo mucho que en medio de la crisis que tenía Monterrey, cuando estaba la cosa más pesada, yo vine con una autora a acompañarla a una reunión con unos empresarios. Yo me di cuenta cuando ya estaba aquí con Claudia Piñeiro. Claudia venía promocionando sus novelas. Ella estaba en Alfaguara, yo estoy en Alfaguara. Me traía mi editora en ese momento, me trajo para estar en esa reunión y estaban muchos empresarios. Era una reunión pues ahí se veía muy seguro, obviamente, ¿no? Estaban muy tranquilos. Y afuera había, aquí en Monterrey, toque de queda, porque no había nada. Ustedes se acuerdan de esos años. Bueno, horrible. Y yo ahí les dije, cuando me tocó, les dije, bueno, esa gente que está allá afuera tirándoles balazos, les está reclamando a ustedes. A ustedes les está reclamando que nunca tuvieron ninguna oportunidad. Obviamente nunca me volvieron a invitar a ese evento, nunca. Me quedé pues como una única ocasión y luego fuimos a una cena y yo les volví a repetir el argumento. Yo les dije, lo que estamos viendo en el país es la consecuencia de la pobreza extrema, de que los muchachos no tienen otra opción que salir y enrolarse en lo que hay. ¿Y qué es lo que hay? Pues eso, balazos y droga, y ese es el negocio que hay. Pues ¿dónde más iban a andar? Yo pongo siempre como ejemplo el caso de Ciudad Juárez, porque cuando yo vivía en Ciudad Juárez, la maquila estaba en el boom y empezamos a notar, empezó a hacerse muy notorio que en la manera en que estaban llevándose a las mujeres a la maquiladora a trabajar, que era fundamentalmente para mujeres la maquila, alcanzó 270. Cuando estábamos analizando ese fenómeno, eran 270,000 mujeres trabajando en una ciudad de 1 millón de habitantes. Imagínense ustedes todo el descontrol que eso significa. Hay entonces miles de niños en las calles que nadie nunca tomó en cuenta. Nosotros empezamos a seguir un caso muy particular de unos chavitos que eran grafiteros, que empezaron a grafitear la ciudad y que los empezaron a reprimir terriblemente el PAN en el poder.
Esos muchachos después los agarra el crimen organizado, en particular el grupo del Chapo, los agarra y los levanta de las calles y desaparecen los chavos y regresan, pero regresan armados y se convierten una banda muy poderosa que sigue funcionando hasta la fecha, un brazo del cártel de Juárez que se llaman los artistas asesinos o los doblados. Los doblados eran, ya nadie se acuerda por qué eran artistas asesinos, bueno, eran grafiteros. Ese era lo que hacían estos muchachos. Imagínense ustedes si hubieran agarrado a estos muchachos y los hubieran convertido realmente en artistas. Todo esto para decirle una cosa, las causas ahí están, son de fondo. Es un sistema, se generó una economía depredadora de las masas, de las mayorías. Eso es lo que se generó, sin reparto, sin aumento de salario, sin nada. Y entonces, claro, hay una élite siempre arriba, muy contenta de lo que está pasando. Mientras les des elecciones para que se entretengan, pues qué bueno, y que no, de preferencia que no las gane ningún loco por ahí como López Obrador. Pero tú dales elecciones mientras nos repartimos el país, y eso es el fondo del problema. ¿Y va a tardar cuánto? Bueno, ¿cuánto tiempo tardas en rescatar a millones de mexicanos de la pobreza? Eso, pues va a tardar. Ahí está, aquí está. ¿Se oye? Yo soy Rafael Flores. Antes de la pregunta, gracias por el programa. Lo veo desde hace ya 2 años y les agradezco la energía. La pregunta ahorita que se acaba el sexenio, el balance para los periodistas, como periodista, el trabajo de comunicar, ¿se transformó, no se transformó en este sexenio? Quisiera saber su comentario. Gracias. Evidentemente no es una pregunta para nosotros dos que conducimos el programa Los Periodistas. Y si es así, yo abriría la respuesta. Hoy, a punto de que el presidente López Obrador se vaya a la chingada literalmente y asuma la presidencia de los Estados Unidos mexicanos, una mujer, la jefatura de Estado, porque esa es también la característica del presidencialismo mexicano, yo pienso que la evaluación todavía no está siendo serena, sosegada, equilibrada, sino que todavía es motivo de la emotividad, en muchos casos, si no es que del delirio, que también existe. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que una vez que se serenen más los ánimos, cuando la nostalgia por el presidente Andrés Manuel López Obrador se aplaque por parte de sus seguidores, y cuando la iracundia de parte de sus detractores disminuya, si es que disminuye, no soy optimista en ese sentido, habrá que hacer una evaluación si antes del 2018 las garantías y los derechos que la Constitución consagra tenían vigencia más que ahora, o más que en todo el sexenio, incluyendo la libertad de expresión, incluyendo la libertad de prensa, incluyendo el derecho de asociación, el derecho de manifestación, el derecho cualquiera que éste sea. ¿Hay libertad de expresión en México o no? Bueno, yo soy periodista desde hace 40 años. Yo sé que estoy más joven, pues, pero se me ve. No, yo he trabajado en medios desde el salinismo. Y eso me da una fortuna en la valoración que yo hago a partir del trabajo que yo tuve. Y no trabajé en cualquier medio, trabajé en El Financiero, trabajé en El Universal y trabajé prácticamente la mitad de mi vida en la revista Proceso.
Y me llama a mí mucho la atención que desde la perspectiva de algunos, éramos felices y no lo sabíamos. No, no era así. No era así. No se ha documentado hasta el día de hoy ningún acto de censura a un periodista. Y yo he retado, nosotros hemos retado a Carlos Loret de Mola, a Víctor Trujillo, a otros que no siendo periodistas son voces en los medios de comunicación. Bueno, recientemente acaban de correr a la mano derecha de Claudio X González, el jefe de la oposición partidaria, mediática, intelectual, académica. La corrieron del periódico Excelsior. ¿Por qué la corrieron? Por órdenes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues no hay ninguna evidencia. Excelsior pertenece a la familia Vázquez Raña y hasta donde yo sé, no es una familia que sea afín a López Obrador y a su gobierno. Hubo un episodio este año de una conductora que es de aquí, Azucena Oresti, y publicó un fraseo cuando salió de Milenio para irse a Radio Fórmula. Yo mismo le pregunté, a ver, ¿intervino el gobierno o es un asunto de pesos y centavos entre empresas particulares, entre Milenio y Radio Fórmula? Obviamente no contestó nada, pero hubo un periodista, uno de los periodistas de renombre en México, que se llama Raimundo Rivapalacio, que escribió una frase que debe ser una vergüenza y debería ser un escándalo en por lo menos los periodistas en México. La verdad ya es irrelevante. ¿Cómo diablos un periodista puede decir que la verdad es irrelevante cuando la verdad es el valor, el principio que rige nuestra actividad? Digo esto porque así como discutimos si hay libertad de expresión o no, debemos discutir si hay libertad para que cualquier ciudadano o un grupo de ciudadanos se asocie, se organice para defender una causa. No están marchando, no ha marchado la derecha como no lo hacía muchos años. Pues esa es una gran noticia, y no porque sea una concesión, sino porque es un derecho consagrado en la Constitución. Que marchen lo que quieran. Los que hemos marchado por décadas para reclamar derechos, no podemos estar más que de acuerdo. Entonces concluyo diciendo, discutámoslo, valorémoslo, incluyendo lo que faltó por hacer, lo que no se hizo o lo que no se quiso hacer. Esa debe ser la valoración crítica que como ciudadanos tenemos. Y los periodistas, con mayor razón, teniendo el privilegio de tener un medio, pues lo debemos hacer también de manera cotidiana. Yo creo que nos movemos hacia aquel lado, ¿está bien? Hacia aquel lado, y fue mujer. Yo creo que ya nos falta un hombre de este lado. No veo si está allá la veo, no, es que yo no la alcanzo. Aquí está. Aquí, mire, vaya más enfrente de camisa negra. Ahí está. Antes de empezar, les pediríamos que fuéramos lo más breve posibles para empezar a responder las más preguntas posibles. Gracias. Mi pregunta es con respecto a la historia, y esa pregunta es para los dos.
¿Ustedes piensan que los historiadores que nos representan a nosotros los mexicanos se van a quitar la camiseta del odio y van a publicar históricamente, apoyados en el materialismo histórico, la verdad auténtica de lo que hizo o no hizo el señor presidente Andrés Manuel López Obrador? Es una gran pregunta. Y se la voy a responder bien fácil. No. O sea, ¿qué le dice a usted? ¿Que tienen algún interés por contar la verdad? La verdad es irrelevante, acaba de plantearlo, y así lo piensan todos ellos. Es irrelevante. ¿Dónde está el relato sobre los años del neoliberalismo? ¿Dónde está? ¿Sabe dónde está? En las bolsas de todos esos. Lo que pasa es que fue una ola tremenda el neoliberalismo, se los comió completo, se comió a generaciones muy particulares de historiadores, analistas, periodistas, académicos, se los comió y se los apropió. Si usted piensa en las cabezas de esos grupos, digo, Héctor Aguilar Camín, o sea, no es que no tengan la posibilidad de hacerlo, es que optaron por no hacerlo. O sea, Aguilar Camín tiene libros brillantes, pero ¿por qué no tiene uno solo sobre los años de la depredación? ¿Por qué no tiene uno sobre los años de Zedillo? Pues porque Zedillo y Salinas y todos ellos siempre fueron paracaídas económicos de esos grupos. Y bueno, está tomado todo, hombre. Es que tienen tomado todo hasta la fecha, la academia, las instituciones públicas, todas, están metidos en todos lados. Y la única manera de crecer era estar pegados con ellos. ¿Usted cree que qué van a decir de López Obrador? Están enojados, permanentemente enojados, viven enojados. Y a ver si resisten, porque van a ser 12 años por lo menos de gobiernos de izquierda. Mi respuesta es no. Ahora de este lado, otra mujer, mire aquí adelante, la primera fila. Buenas tardes. Cuando ustedes señalan de que la derecha, el proyecto de la derecha, todavía no acaba de morir, ni lo nuevo acaba pues de desarrollarse completamente. Me gustaría que ustedes abundaran un poco más en la capacidad que ha tenido la derecha en México de retroalimentarse de las demandas, de las banderas de la izquierda, para ellos seguir subsistiendo y sobreviviendo, como en la última discusión de las reformas, donde el PRI y el PAN apoyan las becas para los jóvenes. Dicen, pues ya que nos queda, vamos a apoyar las becas para los que se consideraban o que ellos consideraban niñes. Me gustaría que abundaran un poco en eso. Gracias. Mire, gran parte de eso está planteado aquí en este libro, porque no solamente fue cómo sobrevive un proyecto de élites durante 2 siglos. ¿Cómo puede sobrevivir un proyecto que es de élites en un país con tantos pobres? ¿Cómo puede hacerlo? Engañando. Con engaños, eso es lo que hizo. Eso es el PRI. El PRI representa el engaño. Es un proyecto hecho para robarse la expectativa de los jóvenes, para robarse la expectativa de las familias. O sea, imagínese usted, nomás con eso termino porque es parte de lo que nosotros desarrollamos para esto. Imagínese usted que Luis Echeverría, imagínese usted que Gustavo Díaz Ordaz se creían y se decían, no se creían, se decían de izquierda, que se reunían con los líderes de la izquierda, que traían a Fidel Castro en la mano y al mismo tiempo desaparecían, torturaban, encarcelaban,
asesinaban a líderes sociales en todo el país. Entonces, es un proyecto que está hecho para mentir, para engañar. Es un proyecto de élites. Es un mamotreto, es un libro voluminoso, es un libro denso, es un libro pesado, es un libro exhaustivo, es un libro que cansa. No tanto, no se asusten. Lo Bueno, digo ¿en qué sentido lo digo? Está muy bien escrito para empezar. Defendería. El señor es escritor, yo soy un humilde juntaletras. Ay. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque se requiere ser riguroso, exhaustivo, comprometido con la información verificada y verificable, para, por ejemplo, acreditar el carácter conservador de los gobiernos posteriores a Lázaro Cárdenas. No me meto ni al porfirismo, ni al maderismo, que Alejandro desarrolla muy bien. No me meto tampoco en los gobiernos posrevolucionarios, que se supone tendrían un radical compromiso con la transformación a partir de que en México se produce la primera revolución social del planeta, antes de la Revolución Rusa. No, me refiero a los gobiernos que comienzan con el general Manuel Ávila Camacho, cuando el país comienza a derechizarse, se profundiza esta derechización con Miguel Alemán, quizá menos con Adolfo Ruiz Cortines, presidente con características muy peculiares, a pesar de haber sido parte del gobierno de Miguel Alemán, depredador, profundamente corrupto, obscenamente corrupto. Pero hay a quienes les gusta Adolfo López Mateos, y Adolfo López Mateos fue un represor y un hombre sometido también a los intereses del capital. Y fue el secretario de Gobernación, y tuvo como secretario de Gobernación, claro, a un represor, al emblema del priista de derecha, Gustavo Díaz Ordaz. Y Gustavo Díaz Ordaz, muchos no lo saben, o lo han olvidado. Gustavo Díaz Ordaz, en 1966, formula un planteamiento que revela efectivamente el carácter reaccionario de su gobierno. Plantea crear, además del sector campesino, el sector popular y el sector obrero del PRI, el cuarto sector, el sector empresarial. No es fortuito este planteamiento, y estamos hablando de hace casi 60 años. Después, Luis Echeverría, con alguien que murió aquí hace exactamente 51 años, el 17 de septiembre se cumplieron 51 años de la muerte de Eugenio Garza Sada, el patriarca del empresariado regiomontano y de muchos y del país. Luis Echeverría tenía en Eugenio Garza Sada a uno de sus aliados dentro precisamente del sector patronal. Si después muere y se le van encima a Echeverría, pues es precisamente por la muerte. Pero Echeverría, ¿qué hace? ¿Qué hace? Comienza una relación, profundiza la relación para los intereses, defender los intereses de la oligarquía regiomontana y del país. Y López Portillo, hasta él mismo lo confiesa en sus memorias, ese sometimiento al empresariado y ese sojuzgamiento a los sectores populares. Entonces,
pues claro, es un periodo que documentamos también ampliamente en este libro y que acredita que la derecha no llegó al poder en el 2000. La derecha estaba en el poder hace muchos años en México, porque el PRI era también mayoritariamente de derecha. Tenemos ya nada más 2 10 preguntas. minutos. Ya 2 preguntas. De este lado, estábamos de este lado. De este lado, si quieren, la mujer, hombre de este lado. Tenemos por ahí microfonito. Mire, aquí, donde usted ve a alguien de plano muy desesperado. Ahí está. Gracias. Va. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo quería hacer el siguiente planteamiento. Quiero hacer el siguiente planteamiento, no sé si escuche. Primero. La derecha, como he seguido algunos de los programas que ustedes tienen, he visto que tiene cierta estrategia montada en varios ejes, en varias patas, por decirlo así. Una es el electoral, la cooptación de los partidos para llevar a cabo pues, los planteamientos que ellos tienen. La siguiente es los medios de comunicación y también el Poder Judicial. A final de cuentas, cuando se acaba la posibilidad electoral y la posibilidad mediática, entran con los golpes judiciales. Pero también he visto otra estrategia que es la violencia. Y lo estamos viendo actualmente recrudecerse en esos grupos que yo me acuerdo cuando nosotros participábamos en la izquierda, nos hacían avergonzarnos de los grupos infiltrados que pasaban ahí, pues decían, pues terminaban por culparnos a nosotros en los movimientos de todos los desmanes que hacían, pero ellos no tienen ese freno, no tienen esa vergüenza que pasan para llevar a cabo la ejecución de la violencia. Actualmente se está viendo ya varios eventos, ven la posibilidad que esa sea la siguiente estrategia de la derecha para tratar de regresar al poder. Y pues, también recordar pues que si tienen documentados algunos actuaciones de ese tipo a nivel nacional e internacional, pues yo puedo hablar de, por ejemplo, en Ucrania, a Víktor Yanukovych se le tumbó con violencia extrema de un pequeño grupo, obviamente apoyado por el Departamento de Estado, y recuerdo aquí pues el movimiento cristero. No sé si ustedes tengan documentado alguna otra situación de violencia que puedan usar como estrategia para regresar al poder. Gracias, muchas gracias. Mire, van a usar lo que sea, o todo a la vez, no importa. Ahora mismo pues es el Poder Judicial, pero fíjese usted cómo han estado dándole, pegándole al peso, pegándole, porque pues sí, hay un grado de especulación alto porque vienen las elecciones de Estados Unidos, pero usted lea las columnas de los economistas, por ejemplo, muy vinculados con, por ejemplo, Gabriela Siller, de Banco Base, de aquí de Monterrey, es uno de los principales. Usted óigala en la radio, óigala, lo que dice Gabriela Siller en la radio. O sea, ella pronosticaba que al día de hoy el peso iba a estar en 21.50, no, el día siguiente de la aprobación de la reforma judicial iba a estar en 21.50 y a estas alturas 25. No pasó, pero ellos presionan y presionan. ¿Qué quiere decir? Van a usar lo que sea. Si la violencia en algunas partes del país les funciona, eso lo van a utilizar. No han tenido escrúpulos de poder expoliar un pueblo con 50 millones de pobres. ¿Usted cree que van a tener escrúpulos de usar qué? Lo que sea, cualquier estrategia, la van a usar, todo. Porque también la falta de poder, el poder es una adicción. Vea usted cómo hay desesperación en algunos sectores, en la prensa sobre todo, que eso es algo que yo conozco, y en la academia, y en los núcleos intelectuales, hay mucha desesperación, porque el poder y el dinero generan adicción.
Entonces, pues sí, hay desesperación. Gracias. Nos vamos de aquel lado. Mujer. ¿De aquel lado? Una pregunta sí, nada por favor. más. Tenemos una pregunta. Recuerden nada más. que solamente tenemos 50 minutos de en acá la adelante. presentación. Me siento muy honrada de estar aquí con ustedes. Más cerca. Quiero darles en primer lugar las gracias porque desde mi punto de vista, si bien es cierto que el señor presidente López Obrador ha contribuido en gran medida a la politización de la población, a mí me parece que ustedes, periodistas, ustedes con la manera de hacer el periodismo que hacen, han contribuido también enormemente a la educación de nuestra población. Por eso, pues, gracias. Por otro lado, quisiera formularles una pregunta. A mí tuve la fortuna, desde muy joven, haber tenido una formación política. Yo estudié en el CCH Sur, en México, y pues las materias que llevé realmente pues ayudaron mucho para que yo tuviera esa formación. Después, como trabajadora del Seguro Social, ahora jubilada, me tocó ver durante mi proceso como trabajadora. Perdón que le interrumpa, tendríamos que plantear una pregunta si la Sí. podemos responder, si no ya no vamos a poder. Sí, va. 5 minutos. Es que yo fui testigo de cómo se degradaron las condiciones laborales, ¿sí? Con muchos engaños, ¿sí? Muchos engaños siempre que parecían que eran prestaciones. La pregunta es, dado que ustedes han estudiado mucho a la derecha, que los poderes fácticos tienen una gran fuerza y son despiadados, ustedes, ¿cómo consideran, ustedes piensan que en este gobierno que se aproxima puede haber una mejora en todas las condiciones laborales que se perdieron? Puede haber una mejora en las condiciones laborales de los trabajadores en México, que somos la mayoría. Bueno, en eso consiste también un cambio de régimen. Un cambio de régimen implica no solamente que el voto cuente y se cuente, sino que se generen los cambios jurídicos e institucionales para darle sustento a los nuevos derechos que se desmantelaron. En México se desmanteló, usted lo dice bien, con engaños, y no solamente con engaños, sino con toda la prepotencia, derechos laborales. Un cambio de régimen implica, efectivamente, garantizar esos derechos en la ley y que haya las instituciones para hacerlos valer. ¿Por qué es tan importante que haya reformas en la Constitución y en las leyes? ¿Por qué es tan importante la reforma al Poder Judicial a pesar de todos los riesgos que eso implica? Sin un cambio en uno de los 3 poderes del Estado, que es el judicial, no hay manera de cambiar nada. Entonces, yo solo diría que viene un ciclo, debe venir un ciclo de reformas que garanticen esos derechos y que esos derechos se ejerzan, porque hay derechos, los derechos que no se ejercen se debilitan y terminan por perderse. Por eso en México estamos ante esa posibilidad. Por eso es tan importante también una mayoría calificada en el Congreso. Es que, ¿cómo Yunes? ¿Y de dónde diablos se iba a sacar un voto de la oposición? Alguien presentable. Entonces, se construyen mayorías en el Congreso. Esa también es la democracia. A los Yunes no se les borra su biografía corrupta. Sencillamente se construyen esas mayorías para hacer reformas
que garanticen los nuevos derechos. Gracias. Muchas gracias. ¿Ya? A ver. Nosotros quisiéramos seguirle, pero las reglas en esta feria Buenas tardes. son 50 Solo minutos. para mandarles un saludo aquí al señor Álvaro y al señor Alejandro, que hacen buen trabajo. Nomás para darles un aviso. Hoy dice que hoy se pronostican heladas. Órale, se pronostican heladas. Muchísimas gracias. Gracias otra vez.